Bueno, buenas noches. Estaba dando un minuto más de espera para que se conecten los aprendices. En un minuto empezamos. Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio ya a la cuarta sesión en línea del curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos. Recuerdo que yo soy José Mauricio Hernández, médico, eh, con experiencia de trabajo en pueblos indígenas de Colombia. Las fechas del curso, las recuerdo: el curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos se inició el día 1 de octubre y terminará el próximo 5 de noviembre. Sin embargo, las evidencias se recibirán hasta las 12 de la noche del día 3 de noviembre con el fin de realizar actividades de finalización de curso para el día 5 de noviembre. Recuerden que eh, no se penaliza pues la entrega de las evidencias tardías. Cada semana teníamos 2 evidencias calificables. Si tienen pendiente el envío de las evidencias de la primera, la segunda, la tercera semana, incluso las pueden enviar. Lo importante es que lo hagan antes de las 12 de la noche del 13 de noviembre, del 3 de noviembre, para así calificarlas el día 4 y el día 5 de noviembre antes del mediodía estar notificando quienes aprueban el curso. Entonces, por favor, los invito a que envíen todas las evidencias que tienen pendientes, que les hacen falta, para que puedan recibir su certificado respectivo. Esta cuarta semana se inició el día 24 y va hasta el día 3 de noviembre. Recuerden que el curso termina el día 5 de noviembre. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de esta cuarta semana? Diligenciar los formatos RIPS y CIVIGILA y activar la ruta intersectorial de acuerdo a la normatividad vigente. Reportar la víctima de ataque con agentes químicos de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública y el Instituto Nacional de Salud. Ya estamos llegando pues con esta última semana y esta sesión, que es la cuarta, al final del curso. La primera semana, si recuerdan, vimos los lineamientos normativos, las leyes que protegen el restablecimiento de los derechos violentados en las personas que son atacadas con agente químico. En la segunda semana vimos el protocolo de atención clínica de urgencias, tanto eh, a nivel prehospitalario como en el servicio de urgencias. Y también aprendimos en la segunda semana cómo era la toma de muestras con fines forenses. En la tercera semana aprendimos sobre los primeros auxilios psicológicos, teniendo en cuenta la guía de atención de primeros auxilios psicológicos vigente. Y en esta cuarta semana lo que vamos a hacer es vamos a aprender cómo se reportan los casos. Vamos a conocer los RIPS, que son los registros individuales de prestación de servicios de salud, que cada institución de salud tiene su modelo. Los RIPS pues deben todos
tener la misma información sobre el paciente que se atiende con el ánimo de poder reportar y tener una estadística como institución prestadora de servicios de salud. Importante saber que tanto en el RIPS como en el CIVIGILA existen unos códigos de un listado internacional que es el CIE-10. Esos códigos son muy importantes porque permiten unificar los criterios diagnósticos. Por ejemplo, si yo voy a hablar paciente que fue atacado en el hombro con un ácido, otro puede colocar quemadura de ácido en el tórax, otro puede colocar ataque con agente químico en los hombros. Si nosotros dejáramos a que todos los médicos coloquen libremente el diagnóstico, sería supremamente difícil poder llegar a consensos y saber realmente qué les sucedió a los pacientes. Por eso existen unos códigos que vamos a ver a lo largo de esta sesión para registrar en el RIPS y decir exactamente ese paciente tuvo una quemadura en la cara, o tuvo una quemadura en el cuello, o tuvo una quemadura en el tórax, o tuvo una quemadura en el miembro superior derecho. Y esos códigos son reconocidos y aceptados internacionalmente. Eso quiere decir que si nosotros atendemos aquí un paciente y en el diagnóstico ponemos el código de una lesión en el cuello con un ácido, pues si ese paciente se tiene que remitir o se va para cualquier sitio donde llegue ese paciente, los médicos van a interpretar que efectivamente tiene una quemadura en el cuello por un ácido. No tienen que ponerse a interpretar lo que el médico escribió, cómo lo interpretó, no. Tenemos un código internacional que es el CIE-10, entonces hoy vamos a mirar cuáles son sus principales códigos. La plataforma nos trae, que es muy útil y les pido que lo bajen, lo descarguen, un listado de códigos de diagnóstico. Por ejemplo, el T204 se llama la corrosión de la cabeza y el cuello en un grado no especificado. El T205, corrosión de la cabeza y del cuello en primer grado. T206, corrosión de la cabeza y el cuello en segundo grado. Y T207, corrosión de la cabeza y el cuello en tercer grado. O sea que tenemos nosotros la posibilidad de aclarar con un código exactamente cuál es ese diagnóstico que le estamos adjudicando al paciente. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo se llenan los RIPS con esos códigos y cómo se registra los pacientes en el CIVIGILA. ¿Qué es el CIVIGILA? El CIVIGILA es el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Colombia. Es un sistema muy bueno, muy robusto, muy bien calificado. Ese sistema permite al país y a las autoridades de salud conocer la epidemiología de las principales enfermedades que afectan a los colombianos. Esos datos del CIVIGILA se conocen semanalmente, mensualmente, diariamente en tiempo real. Pues, ¿recuerdan ustedes cuando estuvimos en la pandemia del COVID? Cada día, al final del día, nos aparecían los datos de cuántos pacientes se habían diagnosticado en Santander, en el Huila, en Caquetá, en Putumayo, en Cundinamarca, en Bogotá, en Bolívar, porque las instituciones de salud, todas que veían pacientes, tenían la obligación de notificar diariamente cuántos pacientes con COVID veían. Ese sistema de vigilancia tiene dos tipos de reporte básicamente, el reporte inmediato que se hace todos los días y el reporte semanal de algunas enfermedades
que no es tan importante tener el reporte diario, pero sí un reporte semanal, por ejemplo, diarrea, ir a tus casos de tuberculosis o así. Cada semana todas las instituciones de salud reportan al ministerio y dicen: en esta semana me llegaron 5 casos de IRA, 5 casos de EDA, unos casos de accidente de tránsito, tantos casos de conjuntivitis, en fin, cada enfermedad tiene su reporte, ¿cierto? Y hay algunos eventos en salud pública que son considerados de notificación inmediata, entre ellos el ataque con agente químico, que el mismo día que ocurren deben ser rápidamente notificados. Eso quiere decir que en este caso de los ataques con agente químico, la institución que atiende al paciente debe notificarlo inmediatamente ocurre el caso. Hay que notificarlo de manera inmediata. Entonces vamos a aprender tanto el RIPS como el CIVIGILA, cómo se identifican, y también vamos a activar la ruta intersectorial. ¿Qué es la ruta intersectorial? Es como la cadena de pasos, de llamadas, la ruta de seguimiento que debe cumplir cuando ingresa un paciente atacado con un ácido a nuestra institución. Por supuesto que esa ruta intersectorial es diferente en cada institución, porque yo no puedo pretender que la ruta intersectorial de un hospital de tercer nivel ubicado en una ciudad capital sea la misma ruta intersectorial de un hospital local que se encuentra en la zona rural. ¿Por qué la ruta es diferente? Porque los servicios disponibles son diferentes. Probablemente haya instituciones donde, lugares y municipios donde solo hay un juez o un inspector de policía, donde no hay un equipo de psicología, pero hay quizás una trabajadora social de la alcaldía. Entonces, la ruta intersectorial en la cual yo llamo a las autoridades que deben restablecer los derechos para que vengan a atender el paciente. Entonces, será diferente esa ruta intersectorial de un hospital, de una ciudad intermedia o una ciudad grande, a la ruta intersectorial de un municipio pequeño, un pueblo, ¿cierto? Eso sí, cualquiera de las rutas debe cumplir la normatividad vigente y se debe llamar a los servicios de salud, a los servicios de justicia, a los servicios de protección de la policía, al CTI, a medicina legal, en fin. Esa ruta intersectorial, dependiendo del sitio donde me encuentre, tendrá unos teléfonos de llamado, unas personas de llamado diferentes. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy en la, en la última sesión en línea del curso. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Son dos evidencias. La primera es los formatos RIPS y ficha del CIVIGILA. Las violencias de género son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Se consideran una problemática de salud pública debido a las graves afectaciones que generan en las víctimas y a la cantidad de población afectada. Es por ello que ante estas situaciones se requiere un reporte inmediato y bien diligenciado de estos eventos en el sistema de vigilancia en salud pública, CIVIGILA, así como un registro adecuado de los códigos de enfermedad relacionados con estas violencias en los registros individuales de prestación de servicios de salud, RIPS. Entonces son dos cosas. El CIVIGILA, Sistema de Vigilancia Nacional Epidemiológico, y RIPS son mis archivos propios donde yo estoy registrando todos los casos, todos los pacientes que estoy atendiendo en mi institución. Por consiguiente, para esta evidencia es preciso revisar el material de notificación en CIVIGILA y activación intersectorial, así como el formato del Instituto Nacional de Salud 875 y el instructivo para su diligenciamiento. Para esta evidencia hay que tener en cuenta el caso de doña Blanca, que se presenta en la plataforma.
Entonces vamos a leer el caso de doña Blanca, por supuesto. Vamos a mirar qué nos dice ese caso de doña Blanca. El caso de doña Blanca está en la guía de trabajo de la semana en la página 9. En la página 9, y yo me voy a permitir leer este caso. Entonces, caso Blanca. Blanca es una mujer de 32 años que vive en la ciudad de Medellín. Se dedica al trabajo doméstico y tuvo una relación de unión marital, de hecho, por un año con Juan, un hombre de 38 años que se desempeña como conductor de bus intermunicipal. Hace 10 días ella decidió terminar la relación puesto que se dio cuenta que Juan tiene una amante en otra ciudad. Cuando ella le reclamó, él se puso muy violento física y verbalmente, dándole empujones, y bajo amenaza le decía que ella siempre tenía que estar con él porque si ella no era para él, no sería para nadie. Por lo tanto, no podía terminar la relación. Frente a esta situación, Blanca tuvo que llamar a la policía para lograr que Juan se fuera de la casa. Una historia pues bastante similar a las muchas historias que podemos conocer nosotros, en la cual hay una infidelidad, hay unos sentimientos posesivos por parte del hombre, machistas, y la mujer termina siendo víctima de diferentes violencias y tiene que recurrir a las autoridades para que Juan, en este caso su esposo, se fuera de la casa. El jueves 17 de diciembre de 2020, a las 6 de la tarde, cuando Blanca se encontraba esperando su transporte en el paradero de buses, después de salir de su trabajo, se da cuenta que Juan se acerca corriendo hacia ella y sin decir una sola palabra, le lanza a la cara un líquido frío. En ese momento siente un intenso dolor y ardor en su cara, cuello y ojos, y tampoco puede ver. Ella reconoce que es Juan el que viene, la ataca, le lanza un líquido que siente como frío, seguramente un ácido, y se lo lanza en la cara, cayéndole en la cara, en el cuello y en los ojos. Recibe la atención prehospitalaria adecuada y la llevan a urgencias a un hospital cercano. Allí determinan que por las características de las lesiones fue atacada con ácido sulfúrico, presentando lesiones en cara, cuello y tórax de segundo y tercer grado en un 7% de la superficie corporal. ¿Qué es esto? Siempre nosotros los médicos, cuando tenemos pacientes quemados, sacamos un porcentaje de qué tanto por ciento eh, es la quemadura, porque eso es un dato importante. En este caso, la quemadura de doña Blanca es del 7% de su superficie corporal. No es muy alta, pero es representativa. Por lo tanto, se inicia el manejo médico correspondiente y la valoración con el especialista en salud mental. Se realiza articulación intersectorial con justicia y protección y se recolecta la evidencia médico-legal. Entonces, mire que en este caso la articulación intersectorial incluyó justicia, seguramente el CTI, y protección, seguramente a la policía o también el CTI. Entonces, este es el caso. Blanca, 32 años, atacada por Juan, de 38 años, el 17 de diciembre del 2020 a las 6 de la tarde, con unas lesiones en cara, en ojos, en cuello, que compromete cara, cuello y ojo. Las lesiones en cara, cuello y tórax son de segundo y tercer grado y tienen un compromiso del 7% de su superficie corporal. Ese es el caso. Vamos a ver ahora qué nos pregunta la vidente. A partir de este caso y teniendo en cuenta que usted es el médico de urgencias del hospital que atiende a la víctima, realice las siguientes acciones. Primero, diligencie los puntos 7, datos del agresor, 8, datos del hecho y 9,
datos de la atención integral en salud de la ficha de notificación individual anexa a esta guía. Entonces yo me voy a permitir un momento aquí compartir y colocar la guía para que la vayamos viendo. A ver, paso a compartir. No me deja compartir. Bueno, parece que no. Un pico. A ver si pongo otra vez compartir. No veo la página. No está. Anexo ficha. No, infortunadamente no puedo compartir. No sé por qué razón no me deja compartir. Y ahora. Aquí está. Esta es la ficha para que todos les quede. Es 7, 8 y 9. Entonces vamos a irla diligenciando. Esta es la ficha. Esta es la ficha del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, CIVIGIL. Esta es la ficha que toda institución debe diligenciar cuando encuentran un caso que debe ser notificado al ministerio. Esta es la ficha de notificación. El RIPS es un documento interno que sirve para llevar la estadística de los casos que se están atendiendo y para dejar muy en firme el diagnóstico del paciente, según los códigos de que les hablé. Y la ficha del CIVIGILA es la ficha con la que la institución que atiende a la paciente va a notificar el caso al ministerio. Entonces, estas fichas tienen varios datos, datos de información general, el nombre y los datos del paciente, la notificación, y aquí, entre una parte de la ficha, están los últimos 3 ítems, que son 7 datos del agresor, 8 datos del hecho y 9 atención integral en salud. Entonces, empecemos con los datos del agresor. Aquí, sexo masculino, parentesco con la víctima, 23, expareja. ¿Convive con el agresor? No, porque ya habían dejado convivir hace una semana. Agresor no familiar, no, porque ya mencionamos que es una expareja. ¿Es un hecho violento ocurrido en el marco del conflicto armado? No. Sí es un hecho violento, pero no tiene nada que ver con el conflicto armado. Datos del hecho, mecanismo utilizado para la agresión. Vamos a ver quemadura por ácido, álcalis o sustancia corrosiva 3. Marcamos el 3. Sitio anatómico comprometido con la quemadura, cara, cuello y tronco. Grado, acuérdense que hay unas de segundo y tercer grado, entonces marcamos 2. Grado segundo y grado tercero. Extensión menor al o igual al 5%, no, es mayor, es del 7. Segundos, del 6 al 14, ese marcamos del 6 al 14, o mayor o igual a 15, ese no lo marcamos. Fecha del hecho, sí, victimizante, entonces era 17 de diciembre del 2020. Escenario en vía pública. Ámbito de violencia según la ocurrencia, comunitario, pues realmente no fue en la escuela, no fue en una institución, no hay una agresión virtual, no hay una agresión en el hogar, sino
en toda la calle, pues en la vía pública es cuando Juan llega y ataca a Doña Blanca. Bueno, y el 9, porque son diligenciar los puntos 7, 8 y 9. El punto 9 es, ¿le administramos profilaxis para VIH? No. ¿Le administramos profilaxis para hepatitis B? No. ¿Le administramos otras profilaxis? No. ¿Anticoncepción de emergencia? No. ¿Orientación de la interrupción voluntaria del embarazo? No. ¿Salud mental? No. ¿Remisión a protección? Sí. A esta paciente hay que remitirla a los servicios de protección para que la cuiden. Informe a autoridades, Policía Judicial, URI, CTI, sí. Recolección de evidencia médico-legal, sí. Tiene la camisa salpicada. Seguramente tenemos que retirar la camisa. Antes de retirarla, recuerden yo tener guantes, tapabocas, gafas. Le retiro la camisa, le pongo una bata y si la camisa está mojada la dejo secar, luego la meto en una bolsa de papel y luego en una bolsa plástica y la rotulo. Será importante mantener esta camisa con esa sustancia, claro, para poder restablecer los derechos de Doña Blanca, pues esto es importante. Entonces, esta es la ficha del Civigila, los puntos 7, 8 y 9 que debemos diligenciar. 7, 8 y 9 para la ficha del Civigila. Entonces, ese es el primer punto de esta evidencia. Diligencia los puntos 7, 8 y 9 de la ficha de notificación individual anexa a esta guía. Y segundo, diligencia el formato RIPS, igualmente anexo a esta guía. Entonces, si todavía sigo compartiendo, sí. Entonces vamos a mirar antes de los RIPS los códigos CIE-10 relevantes para los RIPS en casos de ataque con agente químico. Todos estos, los códigos del CIE-10 sirven para todas las enfermedades, para dengue, para hipertensión, para infecciones, para trauma. Todas las enfermedades que pueden afectar al humano tienen un código. Y a través del código es que nosotros las llamamos, porque es un código universal. Si yo digo, ese paciente tiene un código I10X, donde quiera que vaya, van a identificar qué es el diagnóstico I10X. Y no me tengo que poner a escribir, digamos, los términos como se me ocurre a mí, están describiendo la enfermedad del paciente sin un código internacional, donde en cualquier parte van a entender qué es el diagnóstico del paciente. Entonces aquí tenemos unos códigos, vea, el T204 cuando hay compromiso de cabeza-cuello no especificado en el grado, T205 cuando es de primer grado en cabeza-cuello, T206 segundo grado y T207 tercer grado. La corrosión y quemadura del tronco, la de arriba es de la cara y el cuello. Esta del tronco es el T214, corrosión del tronco sin un grado especificado. El T215, corrosión del tronco de primer grado. T216, segundo grado. T217, tercer grado. Y así, todos estos son posibles diagnósticos de pacientes que son víctimas de ataque con agente químico. T320, corrosiones que afectan al menos el 10% de la superficie del cuerpo. T321, corrosiones que afectan del 10% al 19%. En fin, tenemos un código para cada diagnóstico, un código para cada diagnóstico, y eso es lo que tenemos que colocar en los RIPS. Voy a compartir, a proyectar los RIPS. Entonces tenemos los RIPS. Acuérdense, RIPS es el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud. Cada institución tiene su formato RIPS independiente, en el cual
yo introduzco el número de la factura, el código de prestador de salud, el tipo de identificación del usuario. Cada paciente, cada servicio que yo preste al interior del hospital debo dejarlo reportado a través de los RIF. ¿Cierto? Número de identificación, fecha de consulta, bueno. En causa externa vamos a poner 07, que es una lesión por agresión. Este es un código estándar que tenemos que poner cuando llega un paciente víctima de algún tipo de ataque, lesión por agresión. Y mire los diagnósticos que debemos colocar. T206, vamos a ver qué es el T206. El T206 es, este paciente tiene una corrosión de la cabeza y del cuello de segundo grado. Eso es lo que nos dice T206. Se lo hice. T207 es otro diagnóstico del paciente. ¿Qué nos quiere decir el T207? El T207 es corrosión de la cabeza y el cuello de tercer grado. Recuerden que ya nos reportaron que tenía lesiones de segundo y tercer grado. Ya que ahí está. T216, vamos a ver qué es el T216. Un momento. T216. Aquí está corrosión del tronco porque la lesión le comprometió cara, cuello y tronco. T216, corrosión del tronco de segundo grado. Y lo último es la Y084. ¿Y qué es esa Y084? Aquí la tenemos. La Y084 nos dice que la paciente sufrió una agresión por otros medios especificados ocurrida en una calle o carretera. Esos son los códigos que yo debo colocar en el RIPS. Y miren cómo aquí quedaron pues perfectos. ¿Qué tiene el paciente? No me voy a poner a decir, no, tiene una quemadura, le compromete el ojo, más o menos la cara, el cuello, le salpicó hasta el... No. ¿Cuáles son los diagnósticos de este paciente? T206, T207, T216 y Y de yuca 084. Esto es lo que tenemos que diligenciar en el registro RIPS, Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud. Cada paciente que ingresa a mi institución y se va de la institución debe llevarse un documento de estos de RIPS, que son los documentos como queda registrado el caso ante el hospital. Entonces, bueno, bien, eso es lo que tenemos para la primera evidencia. El caso de Blanca ya lo leímos. Diligenciar parte de la ficha si vigila, puntos 7, 8 y 9. Y segundo, diligenciar los RIPS, junto con los CIE 10 correspondientes. La segunda evidencia, presentación de la activación de la ruta intersectorial. Cualquier agresión cometida en contra de una persona es una violación a sus derechos humanos y como tal involucra una responsabilidad estatal de respeto, garantía y protección, que se refuerza e implica una máxima diligencia en la atención de cualquier caso de violencia. Siendo así esta última evidencia, es preciso revisar el material de formación, notificación en sí vigila y activación intersectorial, haciendo énfasis en el tercer punto, articulación intersectorial. Luego, a partir de una situación clínica, active la ruta intersectorial de acuerdo con su ubicación geográfica y la elaboración del mapeo institucional teniendo en cuenta lo siguiente. Suponga que en el caso de Blanca citado previamente sucede en su municipio. Por ello debe, primero, realizar el mapeo de las instituciones de justicia y protección con las que cuenta su municipio. Esto es clave, es como hacer la cadena de llamados, ¿no?
cuáles son las instituciones que deberían verse involucradas en el manejo de un paciente de estas condiciones y cuál es su teléfono, la persona en contacto para que venga y asuma. Segundo es activar la ruta intersectorial con justicia y protección para el caso específico de Blanca, teniendo en cuenta el contexto en que se generó la violencia. Como les decía, el contexto es súper importante. Una cosa es de pronto estar en un sector de la ciudad donde hay ciertas instituciones, a otras estar en otra parte de la ciudad, en el centro, donde puede ser diferente. La ruta intersectorial debe estar adecuada exactamente al lugar que está ejerciendo la atención del paciente. No todas las rutas intersectoriales tienen que ser lo mismo, a llamar a la fiscalía, llamar a medicina legal, llamar a la policía, ya, porque dependiendo de la institución va a tener unos sectores con los cuales se va a comunicar y otros sectores con los cuales no se va a comunicar. Entonces, primero, realizar el mapeo. Segundo, activar la ruta intersectorial con justicia y protección para el caso específico de Blanca, teniendo en cuenta el contexto en el que se generó la violencia. Tercero, realizar una breve presentación en la que muestre la ruta intersectorial de su municipio o lugar de residencia, plasmando las consideraciones necesarias para lograr identificar posibles contactos de cada una de las instituciones. El producto a entregar en esta ruta intersectorial es un PowerPoint u otra herramienta que considere adecuada para su elaboración y utilizar pues unas flechas o sí, unas flechas está bien o unos dibujos en los cuales me indique cómo debo yo activar la ruta intersectorial, a qué personas debo involucrar, en el hospital donde estoy, de pronto a quién debo llamar, que se inicien todos los reportes. ¿Sí? La presentación debe contener los elementos necesarios para su elaboración, integrando el uso de convenciones, colores, imágenes e iconos que permitan la organización y comprensión. Además, debe contener máximo 5 diapositivas. Entonces, esta, estimados aprendices, es la segunda evidencia. La primera era diligenciar la ficha de notificación del Civigila .78 y 9 y el formato RIPS. Y la segunda es la ruta intersectorial. ¿Cómo la defino? ¿Cómo la mapeo? ¿Cómo hago la ruta que llamar aquí primero? Por ejemplo, llamar al coordinador de urgencias o llamar al director del hospital. Si es un hospital en el que solo hay un médico director o hay 2 o 3, pues probablemente en la ruta intersectorial de mi hospital yo tenga que involucrar al director del hospital y probablemente tenga que involucrar yo al comandante de la policía del pueblo, pero si yo me encuentro en un hospital en Bogotá con un paciente de estos, la ruta intersectorial pues será diferente, será a quién voy a llamar de primera, al CTI, a la fiscalía, voy a llamar a los servicios pues de atención importantes, no sé, si hay bomberos, si se pueden llamar a los bomberos, se llaman a los bomberos para que trasladen la paciente, para que presten los primeros auxilios. Si hay cirujano plástico, pues voy a llamar al cirujano plástico para que se haga presente y haga el manejo inicial de esas heridas que pueden ser muy complejas. Entonces la ruta intersectorial necesariamente es una ruta que es diferente en cada uno de los casos. Y aquí hay que hacer 5 diapositivas explicando cómo sería la ruta intersectorial de su hospital, de su entorno y cómo la pondría a trabajar esa ruta intersectorial. Otros conceptos para recordar: las violencias de género son violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. Se consideran una problemática de salud pública debido a las graves afectaciones
que generan en las víctimas y a la cantidad de población afectada. Es fundamental disponer de información estadística confiable sobre las violencias de género con el fin de implementar y evaluar las políticas públicas que permitan el abordaje integral de estas violencias. Si no tenemos los reportes adecuados, si no tenemos las estadísticas, pues no vamos a poder intervenir, hacer las políticas de seguimiento, hacer las políticas de justicia para los victimarios y las víctimas de todo tipo de violencia. Se requiere un reporte inmediato y bien diligenciado de estos eventos al CIVIGILA o Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Ministerio de Salud, así como el registro adecuado de los códigos de enfermedad en estas violencias para que queden registrados adecuadamente en los RIF. También es importante garantizar una atención integral a las víctimas y el acceso a sus derechos con la articulación intersectorial. Otro concepto para recordar esta semana son los tipos de violencia. La violencia física es cualquier agresión mediante el uso de la fuerza o cualquier mecanismo que pueda ocasionar daños físicos internos o externos a la persona agredida y pone en riesgo o disminuye su integridad corporal. Dentro de este tipo de violencia se incluyen golpizas, empujones, sacudidas, estrujones, agresiones con objetos, con líquidos, con ácidos. Es decir, que estos ataques con agentes químicos se consideran un tipo de violencia física. Segundo punto, la violencia psicológica, entendida como toda acción y omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de cualquier conducta que implique perjuicio, alteración en la salud psicológica, mental, autodeterminación y percepción de sí mismo. La violencia psicológica pues también es muy terrible, que la ejerzan sea quien sea y contra quien sea, padres contra hijos, esposos contra esposas, esposas contra esposos. La violencia psicológica debemos combatirla y no la debemos aceptar. Hay violencia sexual terrible, todo acto o comportamiento sexual ejercido sobre una persona a través del uso de la fuerza, la amenaza, el uso de los emblemas, la coacción física, psicológica o económica o cualquier otro mecanismo que anule la voluntad personal y el agresor se termine aprovechando estas situaciones y condiciones desiguales para poder sí, generar un tipo de violencia sexual. Y la violencia económica es otro tipo de violencia, de cualquier acto que desconozca o restrinja el derecho a los ingresos, a la propiedad, al uso y disfrute de bienes y servicios que tienen una persona o que atente contra los derechos económicos de las víctimas, aprovechando las situaciones y condiciones de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. Bueno, muy bien, yo creo que eso es básicamente lo que yo tenía hoy para comentar, lo que es el reporte de los casos de ataque con agente químico, reporte que se hace a través del RIFS o Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, donde cada institución tiene su formato RIFS y son formatos que van a ayudar al manejo de toda la información estadística de la institución. Esos son los RIPS. Y la ficha del CIVIGILA sí es una ficha que produce ese mismo sistema de vigilancia epidemiológico. Esas fichas las genera el CIVIGILA y dice, por ejemplo, si hay un caso de fiebre amarilla, me lo notifica inmediato; si hay un caso de dengue, me lo notifica semanal; si hay un caso de herpes grado 1, cómo se reporta cada semana; si es un caso de
de suicidio se debe reportar cada día. Si es un caso de intoxicación, se debe reportar cada día. Entonces, las personas que hacen los reportes al Civigila generalmente son las enfermeras jefes, ¿sí? Algunos hospitales pues colocarán a otro profesional, también muchas veces pueden ser los microbiólogos o el mismo médico o la enfermera, que son los encargados de reportar al Civigila. ¿Qué reportan al Civigila? Las enfermedades de notificación obligatoria las reportan cada día, y las otras infecciones de notificación semanal que las reportan en realidad todos los viernes. Las instituciones reportan todos los viernes al Instituto Nacional de Salud, que es el instituto que alberga el sistema de vigilancia en alimentos y enfermedades, que es el CIVIGIL. Entonces, bien, hay que diligenciar estos documentos, llenarlos, no será nada difícil. Y lo segundo es hacer 5 diapositivas sobre la ruta intersectorial. Que cada uno, por favor, los invito a que, no, yo vivo en un pueblo de 30.000 habitantes, yo vivo en un pueblo de 3.000 habitantes, yo vivo en la ciudad, que cada uno me estructure la ruta intersectorial pensando en su institución y me indiquen cómo harían esa ruta intersectorial, cómo sería el mecanismo para involucrar a todas las personas que debo involucrar yo en esta respuesta, ¿cierto?, de la activación intersectorial. Bueno, no sé qué más se nos escape. Yo espero en realidad que todos ustedes terminen de mandar las evidencias y se puedan graduar o recibir el cartón. Recuerden que las evidencias, si tienen también evidencias anteriores de las semanas pasadas, las pueden diligenciar y enviar. Lo importante es todas las evidencias enviarlas antes del 3 de noviembre a las 12 de la noche. Ya el día 4 de noviembre por la mañana estoy yo calificando todas esas evidencias que quedaron pendientes, organizándolas para hacer el reporte respectivo al SENA y decir, estas personas sí se conectaron, sí aprobaron el curso, y estas pues no se conectaron o no aprobaron el curso por X, Y o Z motivo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna queja, por favor, escríbanme al foro de dudas e inquietudes para despejarlo. Ya esta es la última semana, las evidencias de esta semana, digamos, ya quedaron resueltas. No, una de las 2 evidencias pues es compleja y se puede generar enredos pues a la hora de realizarlas. Son dos evidencias como muy sencillas. La del caso de Blanca, muy sencillo, y la de la ruta intersectorial de atención en salud. Bueno, no, afortunadamente no hay personas conectadas para hacer un intercambio aquí de saberes cortico, pero los que estén viendo este curso, pues a posteriori los invito a que adelanten el curso, lo terminen, diligencien las evidencias que quedan pendientes e inviten a sus compañeros a que vean la sesión en línea, que básicamente es una sesión en la cual resolvemos los puntos importantes que tenemos a nivel de la atención de estos pacientes. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Quedo muy atento, como les vuelvo a repetir, de los foros, de las inquietudes que presenten. Y bueno, nada,
Muchísimas gracias.